Habíamos visto las pruebas en el liderazgo, las diferencias entre lo que es una persona que es probada, pues, que no maneja un liderazgo, y las pruebas que experimenta un líder, ¿no? Porque un líder suele experimentar pruebas en relación a otras circunstancias adicionales, que las veíamos hace 8 días. Y también veíamos un poco acerca del carácter de cada persona y de, digamos, esas debilidades de carácter que uno puede presentar y que lo pueden llevar a uno a fallar en el proceso de liderazgo, que uno debe reconocer. Nosotros pues tenemos debilidades como seres humanos, pero hay ciertas cuestiones del carácter que nos pueden dejar fallar en el liderazgo, que debemos de reconocer, identificar y resolver con la ayuda de la presencia de Dios. Bueno, en esta quinta clase vamos a trabajar la importancia de delegar tareas y de formar personas. ¿Sí? Capítulo número 3, página 14. La importancia de delegar tareas y desarrollar personas. Sucede que muchas veces dentro de una persona llamada líder, a veces tiene un equipo de trabajo, pero el líder no confía lo suficiente en su equipo de trabajo, o en el grupo en el que lidera o está dirigiendo. ¿Qué creen ustedes que ocurre cuando una persona empieza a comportarse así y no tiene la seguridad de poder delegar trabajo con tranquilidad? ¿Qué le ocurre? ¿Qué pasa cuando uno no logra delegar trabajo? Se carga, claro, se carga, se estresa, como dicen por ahí, bueno, es un término ahí clínico, se llena de mucho trabajo él solo, ¿sí? Y el propósito del liderazgo no es eso. Recordemos de que hemos visto que en el liderazgo es importante identificar las prioridades, ¿no? Y cada una de las personas que pertenecen al equipo de trabajo dentro de un liderazgo tiene un rol muy importante. Y si el líder no aprende a confiar en las personas con las cuales está trabajando, pues realmente esas personas no van a cumplir con su rol, primero. Y segundo, pues el líder se va a quemar haciendo tareas que no debería hacer. Porque muy seguramente dentro de su equipo de trabajo hay personas que lo pueden hacer mejor, incluso hasta mejor. El líder no es aquel que hace bien todas las cosas. El líder es aquel que identifica las habilidades de cada una de las personas que lidera y las aprovecha para alcanzar los objetivos del equipo. ¿Cierto? Uno ve en los diferentes ministerios, a cada persona la escogen de acuerdo a sus habilidades, ¿no? Lo mismo cuando hay encuentros, escogen a personas buenas de acuerdo a las habilidades que tenga, que presente esa persona. Entonces, buenos días. Entonces, es importante que nosotros no cometamos veamos que Moisés estaba cometiendo ese error, ¿no? Estaba teniendo problemas con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel todo el día iba a buscarlo para que él les aconsejara, para que él escuchara los problemas del pueblo, para que él juzgara las diferencias que había en el pueblo. ¿Y qué le dijo el suegro? El suegro le dijo: te vas a morir, vas a desfallecer tú y todo este pueblo contigo. Oye ahora mi voz, le dice el suegro, y le dice: escucha mi voz y yo te voy a aconsejar. Y le dice: escoge personas de entre el pueblo que sean capaces de llevar las cargas contigo. ¿Sí? Éxodo 18, del 17 al 27. Voy a leerlo así. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado duro para ti, no podrás hacerlo tú solo. ¿Verdad? Y dice la palabra que Moisés escuchó la voz de su suegro. Entonces mire que Moisés tuvo que hacer cambios en su liderazgo porque se estaba enfermando. Y no solamente eso, él, un solo hombre, no iba a poder a cumplir la tarea para ayudar a todo el pueblo de Israel.
no iba a poder. Israel era más de 10.000 personas. Y eso que 10.000 personas es poquito, ¿no? ¿Cómo iba una sola persona a atender las necesidades de todo un pueblo? Se iba a morir él y el pueblo con él, porque él no iba a poder resolver esos problemas de todo el pueblo. ¿Qué le estaba aconsejando a su suegro? Bueno, le aconsejó varias cosas. Una de entre esas, le aconsejó que tenía que escoger personas de entre el pueblo capaces que lo pudieran ayudar a llevar la carga con él. Quiere decir que en un liderazgo nosotros necesitamos el apoyo de esas personas. Es importante que nosotros aprendamos a compartir esas cargas con los hermanos que nos están acompañando en el proceso de liderazgo. Porque si no, ¿qué? El líder se enferma y el equipo falla. Finalmente el equipo va a terminar fallando en el proceso. Entonces dice, 7 cambios que Moisés hizo al convertirse en un líder. Primero que todo, se convirtió en un hombre de oración. Versículo 19 dice, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Y tú lleva los asuntos del pueblo ante Dios. ¿Qué le está diciendo el suegro? Mira, escoge gente entre el pueblo que que juzgue al pueblo, y tú encárgate de orar por el pueblo delante de Dios. ¿Qué logró ese cambio? Que Moisés se volviera una persona que busca más de la presencia de Dios. Y en últimas, esto es lo que debe hacer el líder, y más que todo el líder cristiano. Cuando uno delega tareas, y es el error que muchos, inclusive pastores, cometen, levantan líderes, ¿cierto? Levantan equipos de trabajo, y resulta que quedan con un poco más de tiempo libre el pastor. Pero ¿qué hace muchas veces el pastor? Se hace cargo de otras tareas. O sea, libera tiempo, pero para ocuparse de otras cosas. Cuando dice la palabra de Dios, no, tienes que llevar la carga del pueblo ante Dios. ¿Qué debe hacer el líder? Delegar trabajo, ¿para qué? Para llevar las cargas del equipo ante Dios. O sea, volverse un hombre de oración. ¿Por qué? Porque es que con la ayuda de esa intercesión es que el pueblo también descansa, ¿no? Y el equipo de trabajo también descansa. El pueblo necesita esa intercesión de parte del líder. 2. Se comprometió a comunicar o a la comunicación. El versículo 20 dice, y Moisés enseña las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar. O sea, aparte de volverse una persona que buscaba de la presencia de Dios, la misión de Moisés también tenía que ser enseñarle al pueblo el camino que debían tomar, enseñándoles la palabra de Dios, instruyéndoles, orientándoles. O sea que Moisés cambió su rol un poco, ¿no? Ya Moisés no era la persona encargada de escuchar los problemas del pueblo, de estar a toda hora juzgando pues entre problema y problema, ¿cierto? Sino que ahora Moisés se volvió un intercesor y se volvió un maestro de la palabra de Dios, para que el pueblo pudiera conocer la voluntad de Dios y ellos mismos pudieran empezar a resolver sus propios problemas de acuerdo a las leyes que Dios había establecido. 3. Les mostró la visión. Ahí mismo en el versículo 20 dice, y muéstrales el camino. Si ustedes recuerdan, Dios ya le había dicho a Moisés para dónde iban, ¿cierto? Dios ya le había mostrado a Moisés cuál era el punto donde ellos debían llegar. Entonces, Dios ahora le dice, a través de su suegro le dice, muéstrales tú a ellos el camino. O sea, todo lo que Dios le había mostrado a Moisés, ahora Moisés tenía que mostrárselo al pueblo. Entonces, un líder sin oración, un líder sin intercesión, pues no va a tener tampoco visión de Dios y tampoco va a tener nada que mostrarle al pueblo. 4. Desarrolló un plan. Ahí mismo en el versículo 20 al final dice, y enséñales lo que deben hacer. O sea, eso tiene que ver con la misión. Si ustedes recuerdan la diferencia entre visión y misión, ¿no? La visión es
¿Cuáles son los objetivos que yo quiero alcanzar? ¿Cómo me visualizo yo al final del cumplimiento de todas esas metas? Pero la misión es qué es lo que debo hacer para llegar allá. Entonces, desarrolló un plan. ¿Qué debía hacer Moisés? Enseñarle al pueblo qué debía hacer. Si ustedes recuerdan, cada vez que el pueblo de Israel avanzaba, Moisés les instruía a ellos, ¿cierto? Cuando no había comida le decía al pueblo, mire, hagan esto. Cuando no había agua les decían, hagan lo otro. ¿Sí? Él era el encargado de instruir al pueblo en lo que debían hacer. Quinto, seleccionó y entrenó a los líderes. En el versículo 21 dice, además escoge varones temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo para que completen ahí. Se completa con el versículo. Escógelos. Es importante escoger, ¿no? Es importante escoger. ¿Por qué es importante escoger? Porque yo tengo que identificar quiénes son las personas que realmente son comprometidas con la visión que se ha planteado para el equipo, ¿no? Yo no puedo recibir a alguien que solamente viene con el propósito de simplemente pararse ahí y hacerse ver ante la gente, por ejemplo. ¿Sí? Yo tengo que identificar qué personas se comprometen, se quieren comprometer para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, es importante escoger. Escoger no tiene nada que ver con hacer acepción de personas, ¿no? Porque es que a veces nos sentimos así, a veces creemos de que porque no recibimos a alguien, a un equipo o a un grupo, lo estamos excluyendo, ¿no? Simplemente usted no es la persona adecuada para estar acá porque sus habilidades son diferentes, pero venga, yo lo ayudo a ubicarse en otro equipo. En algún momento un hermano me dijo, hermano, es que yo quiero servir, y yo le veía como ese don, esa capacidad para atender a la gente, esa amabilidad tan tremenda. Yo le dije, no, hermano, usted es perfecto para las mujeres. Y uno lo ve y el hermano sirve con un cariño que él le dice, sí, ahí está la persona. Y él sirve con mucha felicidad al Señor. 6, los envió a servir. ¿Sí? Porque su suegro le dijo, y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y juzgarán todo asunto pequeño. Mire que los escogió y los formó y los puso a servir ante el pueblo. Para poder servir ante el pueblo, ¿qué tenía que hacer Moisés primero? Formarlos, entrenarlos en la palabra de Dios. Todo lo que Dios le había dicho a Moisés y le enseñó a Moisés con la ley, se lo tuvo que enseñar primeramente a ellos. ¿Para qué? Para que ellos fueran y lo enseñaran al pueblo y pudieran juzgar correctamente. Y finalmente, versículo 7, él solamente hizo lo que ellos no podían hacer. Todo asunto grave lo traerán a ti. O sea, mire que muchas veces los líderes que uno está pastoreando no logran resolver ciertas tareas, pero el líder del equipo sí debe tener la capacidad de resolver esos asuntos graves. ¿Sí? Entonces, mire que el rol de Moisés cambió completamente. Él se liberó de tiempo, ¿sí? Pero se liberó de tiempo no para cargarse con otras cosas, sino que se liberó de tiempo para buscar de la presencia de Dios. Y todo asunto grave él lo traía ante Dios. Entonces, aquí vemos una situación bien interesante. Una cosa es liderar personas y otra cosa es liderar a líderes. Es diferente. Una cosa es liderar personas y otra cosa es liderar a líderes. ¿Por qué? Porque cuando uno lidera a líderes, uno los entrena y los capacita para que ellos formen a otros líderes. Y hay diferencia entre la persona que solamente lidera y hay una persona que lidera a otros líderes. ¿Por qué razón? Porque los roles y los propósitos cambian. Y aquí hay un cuadrito bastante interesante, ¿no? La diferencia entre un ministro y un líder. Entonces, veamos algunas diferencias. El ministro sirve a personas, pero el líder sirve a las personas.
¿sí? Pero más adelante vamos a encontrar otras cosas. Dice, 2, la meta es directamente suplir las necesidades de las personas. En cambio, el líder les da autoridad a otros para que suplan las necesidades de otros. Es decir, el líder que lidera personas o el ministro busca suplir la necesidad de las personas y está bien, eso es como el rol del pastor. Pero el líder que lidera a otros líderes busca capacitar a esas personas para que ellos sean los que vayan y suplan las necesidades de otros. Es decir, hay un poder de multiplicación acá. ¿Por qué? Porque yo puedo abarcar y suplir más necesidades cuando yo lidero a líderes que cuando yo solamente lidero personas. Moisés hizo eso, Moisés lideró líderes. Jesús no lideró personas, él lideró a líderes. Por eso él tenía seguidores, pero también tenía, más allá de seguidores, tenía discípulos. Y más allá de discípulos tenía a los apóstoles, que los apóstoles eran los líderes de los líderes. Ellos eran los que, al ser entrenados por Jesús mismo, Jesús los entrenó para que ellos capacitaran a otros. Por eso el ministerio del apóstol, muchos dicen es que yo soy el apóstol de no sé qué paja, porque el ministerio apostólico es aquel que va a un lugar, levanta una iglesia, forma líderes y se va a otro lugar a hacer lo mismo. Deja constituida la iglesia, deja conformados los líderes, los pastores, bueno, todo el equipo, y se va a formar otra iglesia en otro lugar donde no hay iglesia. Y vuelve y levanta la iglesia, y así ese es el rol del apóstol. ¿Sí? Entonces, muchas veces que yo soy el apóstol tal y ya tiene una iglesia solamente y no hizo más. Yo no sé de dónde sacan títulos que la palabra de Dios no enseña. 3, tiene su satisfacción al hacer él el trabajo. Es decir, el ministro se siente satisfecho con él suplir él mismo las necesidades del pueblo. Pero el líder se satisface o tiene su satisfacción en capacitar a otros. Si ustedes ven, a veces el pueblo de Dios se vuelve dependiente del pastor. ¿Por qué? Porque a veces el pastor o el líder, el pastor o el líder, ¿sí? Porque es que el líder también cumple roles de pastor. El líder muchas veces no capacita a la gente para que se vuelvan independientes y ellos lideren a otros, sino que solamente los enseña a que dependan de él, Entonces por eso es que a veces una persona todo el tiempo, venga, ore por mí, venga, que es que tengo esta necesidad, y la persona no logra desarrollar esa capacidad de buscar la presencia de Dios por sí mismo, de leer la palabra por sí mismo, de resolver sus problemas y sus batallas en oración. ¿Por qué? Porque se vuelve solo dependiente de eso. Está bien que una persona que apenas está empezando en el Evangelio pues pase por esa situación, ¿no? Es lógico que desarrolle dependencia, pero en la medida en la que avanzamos en la vida cristiana, esa persona tiene que convertirse en un líder y replicar ese comportamiento en otros. Es decir, Dios ya me enseñó a mí a ganar batallas en oración, vamos a enseñar a otros también a ganar batallas en oración, ¿cierto? Dios me enseñó a mí esto en el camino del liderazgo, ahora yo voy a enseñarle a otras personas esto que Dios me enseñó. El líder forma líderes. Bueno, ahí les dejo la tablita para que ustedes sigan mirando otras diferencias, ¿no? Al final vemos una interesante. El ministro pastorea a otros, pero el líder capacita. Hay diferencia entre pastorear y capacitar. ¿Por qué? Porque el que capacita lo hace no solamente para ponerlo en práctica a sí mismo, sino también para que lo enseñe a otros. Entonces mire que cuando nosotros no enseñamos a la gente las cosas, las personas se vuelven dependientes de uno, ¿no? Y uno lo ve hasta en las familias. A veces, y yo lo vi en mi casa, lo he visto en mi familia, digamos, en mis padres, que uno le dice, bueno, ¿y usted por qué no le enseña a él o a ella a barrer y a trapear? Ah, porque es que se demora mucho y yo no tengo tiempo. Sí, pero es que eso es enseñar. Es que enseñar no es decirle a la persona, mira,
haz esto y de la primera vez lo tiene que hacer perfecto. No. De hecho, el que recibe la capacitación va a cometer muchos errores dentro del proceso de capacitación. Muchos. Pero el líder debe tener paciencia y debe dedicarle tiempo para que esa persona pueda desarrollar esas habilidades, cosa que yo después pueda confiar en que va a hacer bien el trabajo que yo le estoy encargando. Pero a veces, muchas veces pasa que ni siquiera los padres confían en sus hijos para delegarles tareas. A veces dicen, no, pero es que yo no me puedo ir de la casa y dejarlo solo un rato porque encuentro todo desordenado y no me han ayudado con nada. Pero es porque no hemos desarrollado la habilidad para capacitar ni siquiera a los hijos para que cumplan roles dentro de la familia. Es decir, nosotros no le estamos dando muchas veces la importancia suficiente a los hijos dentro de los roles que se deben cumplir en la familia. Cuando nosotros decimos que estamos liderando, en la familia también es un liderazgo, ¿no? Y es un liderazgo importante. Y nosotros recuerden que sus hijos van a tener hijos. O sea que nosotros tenemos que liderar líderes aún en nuestra casa. Si yo no les enseño a mis hijos a liderar, ellos no van a poder liderar su hogar. No van a poder manejar un hogar. Entonces, yo tengo que capacitar a mis hijos y enseñarles. Y yo tengo que permitir que ellos crezcan en aquellas habilidades que Dios a mí me ha enseñado. Enseñarles lo que Dios a mí me ha regalado, me ha concedido aprender, yo se lo tengo que enseñar a ellos. De las experiencias, de las cosas del hogar, tenerlos en cuenta en las decisiones familiares. ¿Por qué razón? Porque ellos también cumplen un rol muy importante dentro de la familia. Muchas veces pasa que los hijos dicen, no, es que yo no quiero ser como mi papá, es que yo no quiero ser como mi mamá. ¿Por qué? Porque no han cumplido un rol de liderazgo, sino solamente un rol de mandato y de cuidado. Mandato y cuidado. Eso es lo único que se ha hecho. Entonces, por eso también esos hijos cuando van a tener un hogar también tienden a fallar o a tener demasiados tropiezos en el matrimonio o en su familia. ¿Por qué? Porque no se ha aprendido de parte de sus padres lo que se debe hacer. Entonces, por eso estamos aquí enseñando estas cosas para que ustedes puedan liderar también su familia y puedan liderar en la iglesia, puedan replicar el carácter de Cristo en la vida de otros creyentes, porque para eso a eso nos ha llamado Cristo, ¿no? A eso nos ha llamado Dios, a que nosotros podamos instruir a otras personas en lo que Dios nos ha enseñado, ¿sí? Y no enseñarles a que dependan de nosotros, ¿no? Igual que con los hijos, nosotros no podemos enseñarles a que estén 40 años en la casa y sigan dependiendo de nosotros, eso es el colmo. O sea, hay un ciclo que deben cumplir y los padres deben entender de que a los 17 años ya tienen que estarse, y eso, que a los 17 años ya puede ser, ¿cierto? Ya deben empezar a los hijos a desprenderse de los padres. En Europa, los hijos a los 17 años ya se van de la casa, se van a vivir a la universidad. Viven en la universidad y son completamente independientes, algunos ya empiezan a trabajar y cuando salen de la universidad ya no viven con sus padres. Para uno como latinoamericano es difícil porque uno es más emocional, es más apegado a sus hijos, pero uno debe entender que los hijos también deben cumplir unos ciclos y uno también recordemos que los hijos también son prestados, ¿no? Y los líderes que uno lidera también son prestados. En algún momento ese líder va a formar otro equipo y otro. Bueno, aquí hay unos ítems de por qué los líderes o los pastores fallan en desarrollar personas. Bueno, primero que todo, el trabajo de formar líderes es un trabajo arduo. Es arduo, ¿por qué? Porque yo tengo que invertirles tiempo. Yo tengo que invertirles bastante tiempo. Si lo vemos en el hogar, ¿por qué muchos padres fallan en ser padres o en ser líderes de sus hijos? Porque ven que el trabajo es arduo, porque a los hijos hay que invertirles tiempo. Entonces yo les decía la vez pasada, a veces los esposos somos machistas y creemos que nuestro rol es ir a trabajar y llevar el alimento a la casa. Y llegamos por la noche, es que estoy rendido, estoy cansado y voy a descansar. Eso no es lo que yo debo hacer como papá. Yo tengo que llegar a dedicarle tiempo a mis hijos, a jugar con ellos, a hacer el devocional con ellos, a enseñarles a ellos. Si están estudiando en el colegio, yo tengo que sentarme con ellos y bueno, ¿qué has aprendido en el colegio? Y a reforzarles lo que han aprendido, a orar con ellos. Entonces, uno llega a las 7 de trabajar, bajito, uno se va acostando por a las 11, 12 de la noche.
Pero yo les decía, con suerte un padre que cumple su rol de papá morirá joven, porque ese es trabajo es arduo, pero después los hijos lo van a agradecer y uno se va a sentir satisfecho del rol de ese trabajo arduo. Por eso dice la palabra de Dios que los hijos son como flechas, ¿no? En la aljaba o en las manos del valiente. ¿Por qué? Porque cuando uno los ha formado, cuando uno ha formado hijos con carácter, esos hijos son las armas con las cuales uno impacta al mundo. ¿Por qué? Porque los hijos son un reflejo de lo que uno ha sido en la casa. ¿Sí? Solamente voy a enumerar algunos, ustedes los van leyendo, pero yo voy a resaltar algunos que me parecen muy importantes. El punto 3, siente que son los únicos calificados para hacer el trabajo. Es decir, ¿por qué se falla en el rol de liderazgo? Porque no confiamos en el equipo de trabajo. Hay un dicho que dice, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. No, eso no es cierto. Lo que pasa es que yo no le he invertido tiempo a la gente y no he dedicado el tiempo suficiente para que esa persona desarrolle esa habilidad que yo necesito que tenga. Yo debo ser paciente porque va a cometer errores en el camino, ¿no? Es como cuando uno le dicen, vea, haga el arroz. Y comienzan, ¿y cómo se hace el arroz? Ah, bueno, el arroz se hace así, usted le debes echar tanto de agua, tanto de arroz, tanto de sal, tanto... Al otro día se le va a quemar, al otro día le va a quedar crudo, al siguiente día le va a quedar masacotudo, después, hasta que por fin desarrolle. ¿Y uno qué debe hacer? Ser paciente, animarlos, animar a esa persona. Te quedó rico, así le haya quedado mal, vamos, puedes seguir aprendiendo, vamos, estás aprendiendo, sí, animar. Pero entonces si esa persona se equivoca a la primera, ¿yo para qué le digo? Yo lo hago mejor y prefiero desgastarme yo que dejar que esa persona me ayude. ¿Sí? Entonces mire que muchas veces nosotros nos matamos haciendo cosas solo porque no confiamos en los demás. 5, tienen malos hábitos y una perspectiva no bíblica, ¿no? Malos hábitos en cuanto al trato con las demás personas, es decir, pues recordemos que lo veíamos en las clases anteriores, a cada persona se debe tratar de forma diferente. El líder debe identificar aún a los hijos mismos dentro de la misma casa, aunque sean gemelos, cada uno tiene su personalidad y a cada uno se le debe tratar de forma distinta. Entonces hay que identificar eso. Y a una perspectiva no bíblica, porque yo no estoy gobernando posiblemente yo no estoy gobernando el equipo de trabajo bajo el modelo que Dios me enseña a través de la palabra, ¿no? Que lo vimos al comienzo. Como Moisés tuvo que hacer cambios para liderar a todo un pueblo. Entonces no lideró él solo, sino que él tuvo personas que lideraran con él. Es más fácil liderar seguidores que a líderes, esa es una gran verdad, el punto 8. Es más fácil liderar a seguidores que a líderes. Y les voy a decir por qué. Porque un seguidor no desarrolla influencia. En cambio un líder sí. Entonces cuando yo lidero a un líder, esa persona empieza a desarrollar influencia. ¿Cierto? Y como empieza a desarrollar influencia, si el líder que está a cargo del equipo no sigue creciendo, esa otra persona puede desarrollar más influencia que yo y yo termino yo siendo liderado por otro, de mi mismo equipo, y posiblemente la visión cambia. ¿Sí? Por eso cuando uno lidera líderes, el líder que está a cargo crece cada día, debe crecer cada día. ¿Para qué? Para que su equipo crezca con él, no crezca por encima de él. El líder que lidera a otros líderes debe crecer con el equipo. ¿Sí? Y si otra persona desarrolla más influencia, pues todo el equipo empieza a hacerle más caso al que desarrolló más influencia que el que comenzó liderando. ¿Sí? Por eso es más fácil liderar a seguidores que a líderes. ¿Cierto? Entonces, liderar a líderes toma trabajo, toma esfuerzo, toma tiempo, ¿cierto? Toma dedicación, pero es diferente cuando uno lidera líderes porque uno les aplica todo el esfuerzo al comienzo y después uno los deja marchando solos. O de forma supervisada. El Señor Jesús lo hizo, ¿no? El Señor Jesús mandó a 70 a predicar de 2 en 2, pero antes de mandarlos, ¿el qué hizo? Pasó tiempo con ellos,
les dio ejemplo, ellos veían cómo él predicaba, veía cómo sanaba, ellos veían cómo él echaba fuera a los demonios. Cuando ellos vieron todo eso, él les dijo, bueno, ahora de manera supervisada ustedes van a ir de 2 en 2 a predicar a las aldeas para que cuando yo vaya ya el pueblo esté preparado, ¿cierto? Y ya cuando los envió, encontró dificultades en ellos, ¿no? Porque ellos decían, Señor, Señor, los demonios se nos sujetan, pero había demonios que ellos no podían echar fuera. O sea, no estaban todavía 100% preparados. Al final, cuando ya el Señor Jesús los dejó solos, que ya fue cuando su proceso final pues de la cruz, ya fue porque ellos ya estaban completamente listos para seguir adelante con ayuda del Espíritu Santo. O sea, hubo un proceso. Les quemó todo el tiempo al principio, después los fue soltando, confiando en ellos, hasta que por fin ellos fueron y Él los pudo dejar solos y ellos desarrollaron su liderazgo de una manera sorprendente, ¿cierto? Les decía ahorita que también es importante que nosotros aprendamos a escoger líderes, ¿no? Bueno, si tenemos opción de escogerlos, porque nosotros no podemos escoger a nuestros hijos. Ya Dios nos envió a nuestros hijos, pues hay que aprender a liderarlos, ¿sí? Pero con la ayuda del Señor se puede. Pero en el caso de la iglesia, pues es importante que escojamos líderes, porque una cosa es las personas de la casa que uno lleva toda la vida conociéndolos. Y otra cosa es venir a la iglesia y encontrarse con personas que uno no los ha tenido cerca ni los tiene cerca 24 horas. Entonces uno tiene que tener ojo clínico para identificar qué personas me pueden ayudar a avanzar en ese proceso de liderazgo, ¿sí? Entonces hay unas características para escoger a los líderes. Dice, personas de influencia. Aquí lo vemos en Hechos. Recordemos que hubo un problema con la iglesia en el libro de los Hechos, ¿no? Estamos en la página 16. Hubo un problema con las personas de la iglesia. A los apóstoles los criticaron y les dijeron, mire, es que las viudas de los griegos están siendo desatendidas. Entonces los apóstoles, ¿qué dijeron? No es justo que nosotros abandonemos el ministerio de la palabra y de la oración para dedicarnos a las mesas. Ellos no estaban diciendo es que nosotros no vamos a ir a servirles a ustedes. Ellos lo que estaban diciendo es que nuestro ministerio es diferente. Nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor y buscar la presencia de Dios a favor del pueblo. Pero busquen hermanos, dice, busquen de entre todos ustedes hermanos, ¿sí? O sea, personas de influencia, hermanos, o sea, creyentes, no incrédulos, ¿no? No vamos a meter en nuestro equipo un incrédulo. O sea, primer aspecto, tienen que ser hermanos creyentes, personas que hayan demostrado su fe en el Evangelio. Como mínimo que se hayan bautizado, pues, una persona que no se ha bautizado, pues, no se puede decir que es un creyente porque aún no está seguro de si de verdad debe tomar ese paso de fe. La persona que está segura de su salvación inmediatamente toma el paso de bautismo porque es por obediencia. Dice, 7 varones, o sea, personas que puedan servir. Llenos del Espíritu Santo, o sea, con autoridad. Llenos de sabiduría, es decir, que tengan la capacidad, que tengan inteligencia, que sean competentes para la necesidad. Y que sean responsables a quienes encarguemos de este trabajo. Que sean responsables. O sea, es decir, yo tengo que primero haberme acercado a la persona y verla cómo se comporta para poder decir, mire, ¿a usted le gustaría servir conmigo en este equipo? Uno debe hacer un proceso de selección, ¿no? Entonces mire que a veces nosotros fallamos en los procesos y nos empezamos a encontrar con personas que empiezan a volverse tropiezo para el equipo. Empiezan a haber roces, empiezan a haber tropiezos, empiezan a haber obstrucciones de parte de las mismas personas del equipo. ¿Por qué? Porque yo no identifiqué que esa persona realmente no era una persona comprometida, una persona responsable, que ni siquiera era creyente, porque me viene aquí a maltratar a los otros del equipo. Y entonces a veces el líder pasa por grosero porque tiene que hacer callar con autoridad a las personas cuando empiezan a portarse así.
A veces yo me he encontrado con personas que aquí, dentro de los salones de clase de la EFI, han venido a maltratarme a los hermanos. Y a mí me ha tocado callarlos. Sí, hermano, es que yo no le voy a permitir a usted que venga y me le hable a los otros así, porque es que nosotros somos hermanos. ¿Usted cómo le va a hablar así a otro? ¿Sí? Entonces, el líder debe tener la capacidad de identificar correctamente esas cosas. Igual cuando uno se va a casar, por favor, cuando ustedes le enseñen a sus hijos, vea, que sea creyente, que sea responsable, que sea un siervo de Dios, que sirva. No se consiga ahí cualquier pelagato de la calle. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Bueno, hay otros aspectos ahí a tener en cuenta, ¿sí?, en esta parte, que me gustaría que ustedes lo tengan presente. Quiero pasar a la última página, que habla acerca de desarrollar otro. Quiero que lean por favor estas dos paginitas, ahí no hay preguntas ni nada, es más de lectura, pero dice, ¿cómo desarrollamos a otros mientras delegamos ministerio?, ¿no? Son unos ítems que nosotros debemos tener en cuenta, pues, a la hora de delegar trabajo. Ya les comenté qué haría Jesús, ya les comenté qué hizo Él, y les comenté también ese proceso, ¿no? Primero yo lo hago y tú observas. Después lo hacemos juntos. Luego tú lo haces y yo te observo. Luego medimos juntos qué hiciste. Luego tú lo haces y otro supervisa. O sea, Jesús se fue y ¿quién empezó a supervisar? El Espíritu Santo. Ya Él se encargó de todo. Él realizó ese proceso. Entonces, va para que ustedes lo vayan leyendo. Desarrollando a otros mientras delega el trabajo. Entonces yo tengo que hacer esto simultáneamente, yo tengo que delegar trabajo, pero tengo que formar. Primero ellos me ven hacer el trabajo a mí, luego lo hacemos juntos, luego yo se lo suelto al otro. Hay un proceso, entonces yo tengo que formar el carácter de la persona, instruirle, enseñarle qué es lo que tiene que hacer. Si la persona no sabe tratar a otros, enséñele a tratar a otros. Si la persona no sabe hacer una tarea en particular, enséñele y téngale paciencia, enséñele a hacer esa tarea. ¿Cierto? El proceso de capacitación es fundamental para que esa persona se vuelva una herramienta en las manos de Dios. Más que una herramienta para mí, una herramienta en las manos de Dios. Obviamente se va a volver una persona muy útil para mí también, para el cumplimiento de los objetivos y de las metas que Dios tiene planteados con el equipo que estoy liderando. Pero yo debo tener paciencia, ¿sí? Yo no puedo hacer todo el trabajo dentro del equipo. Yo no puedo decirle siempre a toda la gente que yo soy el que hago todo. Yo no puedo ser siempre el que ora por todos. Yo no puedo ser siempre el que coordina todas las tareas. No puedo ser siempre el que siempre organiza la logística de todas las actividades que se van a hacer dentro del equipo. ¿Por qué? Porque me estoy desgastando yo. Y pasa muchas veces que hay pastores que son así. Y su iglesia siempre es reducida, pequeña. ¿Por qué? Porque no tiene líderes que formen cada vez a otros líderes. ¿Sí? Bueno, entonces, página 18. Desarrollando a otros mientras se delega trabajo. Existen varias distinciones entre un líder de líderes y un líder de seguidores. Primero, la motivación o el deseo. El primero desea ser necesitado. El segundo desea ser relevado. O sea, forma líderes para que ellos en su momento tomen su rol. Yo lo voy a decir muy rápido, igual al final están las respuestas. Yo les voy a decir muy rápido. Deseo o propósito. El primero, el líder de seguidores desea ser necesitado, pero el otro desea ser relevado. O sea, forma a otros para que los reemplacen en su momento. 2. Enfoque. El líder de seguidores se enfoca en las debilidades y las necesidades de las personas. En cambio, el líder de líderes se enfoca en las áreas fuertes de las personas. O sea, fortalece las áreas fuertes.
¿Por qué el primero se enfoca en las debilidades? Pues porque el primero busca ayudarle a las personas a resolver esas debilidades, y eso no está mal, sino que solamente se queda allí en ese punto. Mientras que el líder de líderes, aparte de mirar las debilidades de las personas para ayudárselas a resolver, fortalece sus áreas fuertes para poder utilizar esas áreas fuertes en el cumplimiento del propósito. Las prioridades. El líder de seguidores se dedica mayormente a las personas con mayor debilidad. El líder de líderes se encarga a las personas que tienen mayor potencial de crecimiento. ¿Por qué? Porque esa es la persona que más fácil puede formar, y después esa persona le puede ayudar a formar otros. Entonces yo puedo formar a alguien más rápido y decirle, mire, por favor ayúdeme con este hermano, que el hermano necesita ayuda en esto. Entonces esa persona se va a encargar por mí de ayudar a ese otro hermano. Sí. Habilidades. El líder de seguidores son buenos líderes, pero el líder de líderes son grandes líderes. ¿Por qué? Porque tiene un poder multiplicador. Eso es como las pirámides, ¿no? Esos modelos de trabajo multinivel, que le dicen, vea, usted inscríbase en este plan y traiga a 2 más. Y que ellos se inscriban y usted va a recibir tanto dinero. Y esas 2 escriben y esas 2 inscriben, y eso, pues, eso le pintan a unos pajaritos en el cielo. Pero en el caso del liderazgo funciona muy bien. ¿Por qué? Porque si yo entreno a 2 personas y esas 2 personas a otras 2 y a otras 2 y a otras 2, solamente si yo tengo, por ejemplo, estoy a la cabeza, después tengo aquí otros 2, esos 2 tienen otros 2, o sea 4. Esos 4 cada uno tiene otros 2, o sea 8, en un momentico. Entonces mire, ¿qué tal si yo pastoreo y lidero en un año a 2 personas? Al siguiente año vamos a hacer 4, y al siguiente año mínimamente, no estoy hablando del peor caso, pero a veces no nos esforzamos por pastorear ni a uno. Entonces, miremos que si logramos desarrollar esto, en la iglesia, más que necesitar solamente seguidores, necesitamos líderes. Recordemos que el Señor Jesús dijo, orad al Señor de la mies para que envíe obreros a sus mies, porque la mies es mucho y los obreros pocos. El Señor no está diciendo que envíe seguidores, el Señor está diciendo que manden líderes, porque la necesidad es mucha. El Señor no desea solamente seguidores, el Señor desea líderes, o sea, personas de influencia que impacten al mundo. Y solamente las personas de influencia que impactan al mundo pueden ser sal y luz en el mundo, solamente eso. ¿Sí? Actitud. El líder de seguidores pues resalta él mismo, ¿no? O se levantan ellos mismos. Pero el líder de líderes levantan a los demás, levantan a los otros. Tiempo. El líder de seguidor pasa tiempo con las personas, pero el líder de líderes invierte tiempo en las personas. Es diferente. Es como cuando yo tengo 100,000 pesos en el bolsillo. Yo puedo decir, bueno, ¿qué puedo hacer con estos 100,000? Yo tengo 2 opciones. O los gasto o los invierto. ¿Cierto? Cuando digo los gasto, puedo salir con mi familia a pasear, puedo comprar alimento, puedo ir a cine, bueno, eso es gastar. Pero invertir es, voy a iniciar una nueva empresa con estos 100,000 pesos y voy a hacerlos que se multipliquen, voy a meterlos en un fondo de inversión, voy a guardarlos en un CDT para que pasado un año ganen intereses. Entonces mire que hay diferencia entre pasar tiempo e invertir tiempo, porque el que invierte tiempo lo hace en aras de generar el poder multiplicador del liderazgo, ¿no? O sea, de replicar su liderazgo en otros para que esos otros se vuelvan otros y así. Expectativas. El líder de seguidores pide poco compromiso, el líder de líderes exige mucho compromiso. Por eso es importante escoger a las personas, ¿no? Yo no puedo escoger personas no comprometidas. El líder de seguidores lidera a todos por igual, pero el líder de líderes lidera a cada persona de forma diferente, porque cada persona requiere un trato diferente de acuerdo al carácter que cada uno tiene. E impacto. Los líderes de seguidores impactan esta generación, pero los líderes de líderes impactan esta y las próximas generaciones. Claro, porque cuando yo formo líderes, esos líderes van a formar a los seguidores de la siguiente generación.
¿Listo? Importantísimo. Bueno, el siguiente punto, así como voy a darlo así como muy rápido, dice, el trabajo en equipo hace que el sueño se realice. Esto tiene que ver con lo que vimos, con lo que acabamos de ver. O sea, si yo no formo líderes, pues yo no puedo tener trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque yo no confío en mi equipo para hacer que todos trabajemos en conjunto. Entonces, los grandes equipos poseen una meta en común, tienen diversas habilidades y contribuciones, y 3, tienen un fuerte entrenamiento y comunicación. 3 aspectos importantes de un equipo fuerte. Recordemos que la meta en común, lo vimos al comienzo, ¿no? Importante tener una visión clara, que el líder tenga su visión clara para podérsela enseñar a los demás. Y que los demás se identifiquen con esa meta, con esa visión, porque si no es imposible liderar. Si la gente no sabe para dónde va, no vamos a poder liderar. Yo no puedo liderar un hogar si yo no puedo enseñarle a mi hogar para dónde vamos. A veces estamos saltando de aquí y de allá hasta en el hogar mismo, ¿no? Y no tenemos claro qué queremos hacer con nuestro hogar. Entonces, no, aún en nuestro hogar debemos tener claras las metas de para dónde vamos. ¿Qué queremos ver reflejado en nuestro hogar? ¿Qué queremos ver reflejado en nuestros hijos en cada una de las áreas? En lo espiritual, en lo familiar, en lo económico, en lo social, en lo profesional. En cada una de las áreas, nuestra familia debe tener claro, y el equipo que lidera debe tener claro, la visión para saber para dónde va. ¿Ustedes creen que si Moisés no hubiera tenido claro para dónde va, el pueblo de Israel lo hubiera seguido? Se hubiera devuelto para Egipto. Dios siempre le dijo a Moisés, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y él ya sabía dónde era, Canaán. Si Moisés no hubiera sabido eso, pues no hubiera tenido cómo instruir al pueblo y no hubiera tenido cómo animarlo. Sobre todo animarlo para poderle decir hacia dónde se dirigía. Tienes diversas habilidades y contribuciones. Todo el mundo no tiene por qué saber todo. Todo el mundo no tiene por qué tener las mismas habilidades dentro del equipo. Antes, si es un equipo multidisciplinar, es decir, personas que tienen diferentes habilidades, muchísimo mejor. Este hermano sabe mucho de computadores, pero este hermano sabe mucho de cómo hacer amistades. Este hermano sabe ministrar la presencia de Dios porque es un adorador impresionante, pero este hermano sabe cómo pastorear personas. Cada uno líderes, cada uno con habilidades, capacidades, talentos diferentes que pueden hacer que el impacto del equipo sea mucho más grande si el líder es capaz de explotar adecuadamente esas capacidades, ¿no? Lo mismo pasa en la casa. Todo el mundo no tiene por qué saber toda la perfección, pero basta con que el líder de la casa sepa cómo explotar las habilidades de cada uno a favor de la familia y de otros. ¿Cierto? Bueno, aquí hay unos aspectos. Dice, ¿qué hace que un equipo sea efectivo? Bueno, hay unos ítems, ¿no? Un equipo efectivo se preocupan los unos por los otros. Hay una preocupación mutua. Yo no puedo tener un equipo si yo no hago que dentro de las relaciones, si no hay buenas relaciones dentro del equipo, si no hago que los hermanos tengan comunión los unos con los otros aún dentro del equipo de trabajo. Yo no puedo tener preocupación mutua si yo no logro que los miembros del equipo se identifiquen con la necesidad de los otros. A veces hay hermanos que pasan por necesidades fuertes y como que le da lo mismo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no se identifica con la necesidad de los demás. 2. Un equipo efectivo practica lo que es importante. Lo veíamos en la clase 4, ¿no? La importancia de, en el tema 4, la importancia de identificar las prioridades. Practica lo que es importante. Es decir, dentro del equipo nosotros debemos aprender a decir no a lo que no cumple con el propósito del equipo. 3. En un equipo efectivo crecen juntos. Y el gran líder ayuda a los demás a crecer. El gran líder ayuda a los demás a crecer. El gran líder no crece solo.
debe ver a su equipo en crecimiento. Y el gran líder también tiene que crecer, porque si otro hermano crece más que él, pues vale, va a ganar en influencia. Entonces, no me sirve crecer yo solo, pero tampoco me sirve que el equipo crezca más que yo. Porque a veces nos relajamos, ¿no? Nos estancamos, dejamos de avanzar, dejamos de aprender, dejamos de desarrollar habilidades, talentos, dones, capacidades. Y cuando dejamos de hacer eso, pues otro crece más que yo y pierde la influencia. Es importante que todos crezcamos dentro del equipo y es lo más sano. 4. Un equipo efectivo tiene buena química, ¿no? Cuando hablamos de la química, pues estamos hablando de la capacidad para interactuar los unos con los otros, de tener buenas relaciones, de que el deseo del equipo sea similar, es decir, que todos busquemos el bien común, que todos nos apreciemos mutuamente, ¿cierto? Que tengamos una muy buena motivación, bueno, todas esas cosas que cuando uno dice que uno tiene una pareja, que hay buena química entre los dos, ¿no? O sea, que hay como esa empatía, esa atracción, esa buena capacidad para relacionarse, para entenderse, para apoyarse. Bueno. 5. Un equipo efectivo coloca los intereses comunes o del equipo por encima de los intereses particulares. Y oíganme esto. Y siempre lo relaciono con la familia. Y una familia muchas veces se destruye porque a veces se ponen intereses individuales por encima de los intereses de la familia. A veces ponemos los sueños individuales por encima de los metas familiares. Pasa cuando decimos, ya me casé, ay, pero es que yo quiero hacer una maestría, voy a hacer un doctorado, eso no es pecado y eso no está mal. Pero empiece a hacer el doctorado y verá cómo usted empieza a descuidar a su familia. ¿Por qué no hizo la maestría y el doctorado antes de haberse casado? Porque es que hay cosas que solo se pueden hacer antes de casarse y hay cosas que solo se pueden hacer después de casarse. Es que yo quiero tener una casa, me voy a ir para Estados Unidos, voy a trabajar duro, vuelvo a los 2 años, mientras tanto ustedes espérenme acá, yo les mando plata. Vuelva a los 2 años a ver cómo va a encontrar a su familia, a ver cómo va a encontrar a su esposa, a ver cómo va a encontrar a sus hijos. Posiblemente no va a encontrar a sus hijos y posiblemente no va a encontrar a su esposa y posiblemente va a encontrar a sus hijos que no le van a hacer caso, es decir, perdió toda autoridad. ¿Por qué? Porque usted puso sus intereses personales por encima de los familiares. Uno tiene sueños. Yo muchas veces le he dicho a mi esposa, uy, a mí me gustaría trabajar en esto. Y lo más tremendo es que me han llamado a ofrecerme cargos en cosas que yo he querido hacer. Pero nos ponemos a evaluar con mi esposa y vemos, no, ¿qué te va a tocar hacer? Te va a tocar trasnochar, te va a tocar trabajar en las noches, te va a tocar trabajar hasta los domingos. ¿Eso qué va a hacer? Me vas a quitar tiempo a mí, o sea, a mi esposa, le vas a quitar tiempo a tus hijos, le vas a quitar tiempo a tu iglesia. No, muchas gracias, eso no me sirve. ¿Por qué? Porque donde yo haga eso empiezo a destruir mi hogar. Si ponemos intereses propios por encima de los intereses comunes, el equipo no va a marchar y se va a terminar destruyendo. Un equipo efectivo tiene una banca fuerte. Es importante que nosotros tengamos varios líderes que a veces compartan las mismas habilidades. ¿Para qué? Para que si uno de esos líderes falta por alguna razón, se le presenta un inconveniente, yo tenga otro hermano que me pueda ayudar en lo mismo. A veces tenemos uno de cada uno y cuando falla uno, es como si le cortáramos una pata a la silla, se cae toda la silla. En cambio, si tuviéramos una silla de 8 patas y se parte una, las otras 7 van a trabajar perfecto, ¿cierto? Un equipo efectivo sabe dónde está parado el equipo, es decir, sabe en qué punto de la visión se encuentra. Es decir, sabe cuánto le falta para llegar al final del cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, queremos comprar una casa, entonces los esposos trabajan duro, ahorran, y saben cuánto les falta para alcanzar su propósito de comprar la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque el saber dónde se encuentra uno, sabe si tiene que trabajar más duro o sabe si
se puede ya empezar a sentir satisfecho y sabe si lo que está haciendo está obteniendo buenos resultados, si va por buen camino. Eso tiene que ver con evaluar el trabajo del líder, ¿no? Evaluar mi liderazgo. 9. Un equipo efectivo paga el precio. Eso sí, hay cosas que a mí me toca abandonar si yo quiero ver buenos resultados. Señor, es que yo quiero que mis hijos me amen, pero tú tratas mal a tu esposa. Tus hijos no te van a amar si tú no tienes una buena relación con Dios y si tú no tienes una buena relación con tu pareja. ¿Por qué? Porque es que yo soy el reflejo de Cristo. Yo soy el reflejo del amor de Dios en mi casa. Y a veces yo quiero que mis hijos hagan lo que yo no hago. Eso no es posible. Y en el liderazgo tampoco. Yo no puedo hacer que los líderes hagan cosas que no me ven a hacer a mí. Yo no le puedo decir a mis líderes, venga, usted tiene que tener misericordia si a mí no me ven practicando la compasión. ¿Sí o no? Eso es hasta ridículo, ¿no? Pedirle a otra persona que haga algo así. Entonces, cuando uno dice que uno paga el precio, tiene que ver con mi compromiso también como líder y mi responsabilidad frente a mis acciones y frente a las cosas que yo tengo que hacer para ser un ejemplo a las personas que yo estoy liderando. Y 10 dice sí a las preguntas correctas. Dice sí a las preguntas correctas. Bueno, aquí al final hay unas preguntitas que son más de carácter reflexivo que ustedes las deben llenar allí. Al final en las respuestas pues están los puntos para completar, ¿no? Entonces les pido que por favor ustedes llenen ahí esa parte, ¿sí? Que lean, ahí donde dice 10 preguntas que el equipo se debe hacer, ¿no? 10 preguntas que el equipo se debe hacer. Entonces, ahí están en la página 26, cuáles son esas preguntas. Y meditemos un poco en si de verdad nosotros estamos cumpliendo dentro del equipo con esas características. Dice, nos respetamos y confiamos el uno el otro, nos preocupamos el uno por el otro, tenemos libertad para comunicarnos, a veces no hay libertad para expresar las necesidades dentro del equipo o para manifestar inconformidades, ¿no? A veces dentro de un equipo de liderazgo no tenemos la capacidad de decirle con madurez al líder, mire, está pasando esto dentro del equipo, o me siento inconforme porque vi esto, o mire, usted se equivocó en esto. A veces los hermanos o las personas que estamos liderando no tienen la capacidad para decirnos a nosotros si nosotros si hemos cometido un error. Y es importante que dentro de un equipo haya la capacidad de comunicar las situaciones que se están presentando, que están generando inconformidad dentro del mismo equipo. ¿Entendemos cuáles son las metas del equipo? ¿Tenemos compromiso con esas metas? ¿Hacemos buen uso de las capacidades de cada miembro del equipo? Es decir, ¿hemos identificado correctamente las capacidades, habilidades, dones, talento que tiene cada uno y las ponemos a funcionar de la manera correcta? ¿Sabemos cómo manejar el conflicto correctamente? ¿Todos participan en el servicio? ¿Respetamos las diferencias individuales? ¿Nos gusta ser miembros de este equipo? Bueno, son preguntas que debemos plantearnos. Ustedes cada uno sirve en un ministerio diferente, ¿cierto? Ustedes están en el ministerio de los niños, ¿no? ¿De qué, perdón? Comunicaciones. Entonces, es bueno que uno se plantee estas cosas, ¿no? Realmente hay un buen ambiente de trabajo, realmente tengo yo la libertad de mostrar mi inconformidad cuando algo se está presentando. ¿Puedo yo plantear, estoy creciendo con el equipo? Yo también como persona que estoy siendo liderada, yo también puedo ayudar al líder a crecer, ¿no? Cuando yo hago aportes dentro del equipo, cuando yo trabajo esforzadamente, yo estoy ayudando también a que el líder crezca. O también puedo ayudar al líder con los otros del equipo, ¿no? A veces hay problemas dentro del equipo, alguno tiene un roce con el líder, entonces uno puede entrar a intermediar, ¿no? A veces esa persona no deja que ni el líder se acerque, entonces viene otro e intermedia, venga, ¿por qué no resolvemos esto? O sea, uno también puede ayudar en el manejo de los conflictos. Bueno. Que no siempre
pasando, de pronto lo que estamos viendo aquí, relacionarse, dirigir a los demás, trazar metas para el equipo. Entonces ahí está cambiando por eso a veces a los equipos, porque tienen las capacidades, pero de pronto no tienen como esa habilidad para comunicarse con los demás. Ajá. Sí, es importante que entendamos esto, que el líder no es el que sabe hacer todo. El líder es el que es capaz de capacitar a otros y coordinar los dones y los talentos de cada uno a favor de las metas comunes. Yo, por ejemplo, yo trabajo en una empresa y mi jefe es un excelente líder. Él no es cristiano, pero es un excelente líder. Él es una persona que ha hecho crecer las habilidades de cada uno de forma diferente dentro de todo el equipo de trabajo y él las coordina. Y él, perdón, Felipe, y él, cuando él no sabe hacer algo, nos pregunta a nosotros. A veces, tengo esta necesidad, no sé cómo se hace esto. Esto se hace así, y lo hacemos entre todos. Entonces, eso es muy importante. Sí, es que esos son los líderes no son los que hacen todo, ¿no? El líder es el que descubre las habilidades y las utiliza para el bien de una misión. Siempre los líderes son así. En compañías, en liderazgos es descubrir las capacidades y talentos de las otras personas y ponerlas para un bien. Porque así lo he hecho, por ejemplo, siempre, o sea, me gusta escuchar mucho esos cosas de liderazgo y así lo han hecho siempre. O sea, no es una sola persona que ha hecho el trabajo, sino que siempre los inventores, todos ellos no trabajan solos. A veces uno cree que el que inventó una cosa trabajó solo y lo hizo. No. Ellos siempre buscan lo que no saben a la persona que... Recurren al que sabe, y es verdad. O sea, el líder es el que identifica capacidades y ayuda, y no solamente eso, ¿no? Porque no es ver a la persona como una herramienta, sino que ve a la persona como con el potencial para crecer y desarrollar aún más esa habilidad. Por eso decíamos de que el líder de seguidores se enfoca en las debilidades de las personas, pero el líder de líderes se enfoca en el potencial de esa persona. ¿Por qué? Porque aunque esa persona no sepa hacer algo muy bien, sabe que tiene el potencial para aprenderlo aún mejor que el líder. Y una vez que esa persona ha desarrollado bien esa tarea, esa persona se puede volver imparable en eso que hace. Para esto están los 5 ministerios, ¿no? Si hablamos de los ministerios de la iglesia, está el pastorado, está el apostolado, el evangelismo, ¿cierto? El maestro, está el profeta, y cada uno cumple roles diferentes. Y no es que el profeta esté por encima del pastor o de que el maestro, ni el pastor está por encima que el maestro y que el evangelista, no, nada de eso. Sino que el líder es capaz de identificar quién tiene capacidades para pastorear, quién tiene capacidades de evangelismo, quién tiene capacidades para la enseñanza, y pone a coordinar todo eso. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca. Y solo el buen líder es capaz de identificar el gran líder es capaz de identificar esas cosas. Entonces, eso estamos aprendiendo acá, ¿no? A que debemos aprender a identificar estas cosas para que nos volvamos también nosotros grandes líderes. Nosotros también tenemos que ser grandes líderes. Dios a todos nos ha llamado y nos ha dado el potencial para ser grandes líderes. Amén.